Hello, everyone. God bless you all. Welcome to our worship time together. Hola a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de adoración juntos. And thank you for joining us for this time of celebration and worship to our God. And we continue to encourage each other to share about the church ministry, share with others about the Word of God, that we are capable of sharing through our experiences, our activities, our work as Calexico United Methodist Church. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, por compartir con otros. Gracias por hablar con otros acerca de la palabra de Dios y hacer posible que como ministerio de la Iglesia Metodista de Calexico podamos seguir haciendo el trabajo y la obra de Dios en este lugar por medio de la exposición de la palabra y cada una de las actividades que podemos desarrollar en la comunidad. And we thank everybody for taking part of ministry, and we encourage each other to continue to supporting our church ministry and be in contact with each brother and sister from the congregation in this constant communication. And with this situation of the pandemic, let's continue using the media and all the devices we have in our hands to share a salutation, to say hi to each other and continue to motivate each other in Jesus' name. Sigamos motivándonos unos a otros en el nombre de Jesucristo, especialmente durante estos días de la pandemia. Aproveche para hablar con sus amistades, para compartir algo especial a través de los medios sociales, a través de cualquier dispositivo que podamos tener acceso a él. Aprovechemos, saludemos a los hermanos, las hermanas, aprovechemos este tiempo para compartir acerca del amor de Dios en nuestras vidas. So I want to pray for you, for your family, and more than anything, it's a gratitude prayer for how lovely and good God has been with us for during this time. I mean, it's a tough time for all of us. All our dynamic is so different as of today, so let's continue to encourage each other in the name of Jesus Christ. And let's pray for each other so that the Spirit of God continue to minister His church and each of our life individually, our families, and our friends. Estemos orando en esta hora. Más que nada quiero compartir esta oración como un motivo de gratitud. Gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros, nos ha sostenido. Han sido días difíciles por la cuestión de la pandemia, todo diferente a lo que usualmente hacíamos. Por lo tanto, sigamos orando para que Dios nos bendiga individualmente, que Dios bendiga nuestras familias, que Dios bendiga nuestras amistades, que Dios nos permita ser cubiertos siempre con su presencia, como hasta el día de hoy Él ha sido fiel con nosotros. Dear Father, we thank you at this morning and we praise you for all you have done. Señor, en esta mañana te alabamos y bendecimos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. We thank you because so far, after these 4 or more months, with these different changes, staying at home orders and having a different way of doing ministry, we are all witnesses of your love, your mercy, and we can testify how we continue to work in the name of Jesus Christ for the extension of the gospel of Jesus Christ and His kingdom. Señor, y seguimos intercediendo, te damos tantas gracias porque después de 4 meses, Señor, o más, hemos estado en esta diferente dinámica, Señor Jesucristo, con siguiendo estas indicaciones, Señor, de estar en casa, de estar haciendo ministerio de una manera muy distinta, Padre. Y te agradecemos, Padre, que a través de estos días y nuestras historias podemos decir que, Padre, hemos visto tu amor, tu misericordia, tu gracia con nosotros. Seguimos orando por nuestras familias, Señor, seguimos orando por nuestra comunidad y por la manera diferente en la cual podemos ser parte y testigos, Señor, del extendimiento de tu reino en este lugar. We pray for each family, we pray for each individual, we pray for each marriage, we pray for every young man, we pray for our neighborhood, we pray for our community.
In Jesus Christ, we bless our city, we bless our families, we bless our friends, and we continue to pray that the healing hand of God be with those struggling, especially with COVID-19. With the mercy and faith in Jesus Christ, we pray. Amen. Y oramos, Señor, para que tú nos bendigas grandemente, Dios, en lo individual, que tú bendigas a nuestras familias, que tú bendigas, Padre Celestial, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestra comunidad. Y en especial, Señor, intercedemos por aquellos, Señor, que están teniendo dificultad en su salud, especialmente por el COVID. Que tu mano de sanidad, Señor, sea sobre ellos. Que tu misericordia, Señor, sea suficiente y sea, Padre, operando en la vida de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Let's continue celebrating the name of Jesus Christ this morning and praise through the music. Ahora alabemos a Dios a través de la música en esta mañana. Sigamos celebrando el nombre de Jesucristo en esta hora. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por ti, tú eres por ti, vivimos hoy. Música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre.
Hay un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Let's get ready to hear the word of God this morning. Estemos listos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. We begin today a series of sermons that we call Redemption Stories. Empezamos una serie de sermones el día de hoy que hemos titulado Historias de Redención. We'll see through the scripture different of the Bible stories that can help us to see how God beautifully sends the beginning to the end. There are plenty of stories that help us to see the need of salvation, redemption, renewal of God in the life of His chosen ones, His people, and how beautiful these apply to our lives as well. Vamos a ver cómo a través de las diferentes historias, desde principio a fin en las Escrituras, podemos analizar a través de ellas la necesidad de salvación, la necesidad de renuevo, de restauración de parte de Dios en la vida de quienes Él escogió o a su pueblo, diferentes personas, lugares y
y grupos de gente que necesitaba experimentar la presencia de Dios para una renovación. So as we see these stories, we'll start today with the creation. Así que al ver estas historias, hoy empezaremos precisamente con la creación. When we talk about creation, mainly in our Bible studies and church, cuando hablamos de la creación, normalmente en nuestros estudios bíblicos, en la iglesia, we focus so much on God, the author, God, the creator of all the species, that God that brings calm in the middle of chaos, God putting all together these first elements and every particle in order to have the first man, first woman standing in this beautiful earth he did. Cuando hablamos de la creación, generalmente en la iglesia, a través de un estudio bíblico, nos enfocamos mucho en el Dios autor, el Dios creador, el Dios que trae existencia, el Dios que trae orden en medio de un caos, el Dios que pone junto los elementos, partículas necesarias para que las especies animales, el primer hombre y la primera mujer en esta hermosa tierra que Dios creó tengan un propósito, en fin. So we focus so much on those great, interesting and important first things we describe in the story of Genesis. But we can see since the very first stories how God had a plan of salvation for men, had a plan for restoration once men fall because of sin. So there is always, since the beginning to the end of the scripture, a lot of stories that will tell us how God, with this great interest he has in man, to save him, to give him a purpose, to give him a way, a path that he may follow in order to regather that relationship and that good status with him. Así que al ver esta historia, como muchas de las historias en la palabra de Dios de principio a fin, vemos desde el Génesis plasmada la idea de Dios como una realidad tan necesaria en la vida del hombre como lo era la salvación. El verse el hombre en una condición caída por el pecado, ver cómo Dios restauraba, cómo Dios daba una oportunidad, una forma de acercarse, una forma de ser restaurado. Por eso, desde el principio podemos ver que Dios tiene redención para sus hijos, para su creación. When we talk about redemption, in the Bible, redemption in our biblical understanding, cuando hablamos de redención, en nuestro entendimiento bíblico, en nuestra forma de describir el estudio de la palabra de Dios, I put this simple definition: it is saving or being saved from sin, error, or evil. Pongo esta definición simple para resumir en poco lo que puede simbolizar la redención para nosotros. Es salvar o ser salvado de pecado, error o mal. So if we talk about redemption, there is someone either saving somebody else or ourselves being saved from any form from that sin, error, evil, and different things. En este caso, podemos describir que alguien salva a alguien como una acción sobre otra persona, o simplemente somos salvos de alguna manera, en este caso un pecado, error, mal o diferentes cosas que pudieran suceder. So redemption is always a thing that we'll see along the scriptures since beginning to end, because it has to do a lot with the heart of God, the mind of God, the purpose and intention of God to regather man and his relationship with him as the Lord and Savior. Así que la redención en la Biblia siempre va a ser un tema prominente en todas las escrituras de principio a final. Siempre veremos la intención de Dios bien plasmada, tratando de salvar, tratando de ayudar, tratando de reconciliar al hombre en su relación
con el Señor, con Dios. In the beginning, on the creation, we see this first thing. I mean, we were created, man was created, woman was created. Vemos en la palabra de Dios al principio que existe el énfasis de ser creado. Creados como hombre, las especies fueron creadas, la mujer fue creada. It says on the first chapter of Genesis, verse 31, dice el primer capítulo de Génesis, versículo 31, that God saw everything and all he had made, and it was very good, and there was evening and there was morning, the sixth day. Dice el versículo 31, y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. The first chapter of Genesis describes how beautifully God starts making the middle of the chaos that it is describing the narrative of this passage on the Bible. Vemos a Dios en el primer capítulo de la Biblia trayendo orden en medio de un caos descrito en la narrativa del primer libro de la Biblia. So God is fixing, it's putting purpose, God is putting things in order so that everything is stable. So when Adam and Eve are created, everything is already perfect among them. Everything around them, it is all well done. Cuando está la historia de la creación, Dios empieza a traer todo lo que era necesario para la existencia y el sustento de toda su creación. Así que cuando ya está la creación de Adán y de Eva, en este relato de este primer pasaje, Dios ya tiene todo en orden. Dios ya tiene todo lo necesario para que subsistan y puedan seguir en el propósito por el cual fueron creados. So, everything was good, the Bible describes. This phrase declares, like, in general, the work that God did at first. Esta frase, todo era bueno, describe en general el todo de lo que hizo Dios y que su obra fue perfecta desde un principio. So everything was good, and the creation of man was good. Adam and Eve were part of that good creation. Así que todo era bueno, todo había estado hecho de una buena manera. Inclusive Adán y Eva eran parte de esta creación buena en su totalidad. So this helps us understand that he puts existence, he puts sustenance in man. He provides everything needed. He gives him purpose. He gives him companion. El Señor declara entonces de alguna otra manera que Él es quien da la existencia, quien provee sustento para su creación, no solamente Adán y Eva, todo lo que tiene que ver con la creación, no solamente de lo que hay en la tierra, sino aún fuera de ello. Le da propósito a su creación, a cada especie, a cada elemento, a cada personaje, y finalmente compañía, que es algo esencial para su creación. And the companion that we can describe in the first passages of Genesis, y la compañía que podemos describir en los primeros pasajes del Génesis, is God himself, number one, es primeramente Dios, Él mismo. The importance of having the presence of God available and able to share space, time with His creation. La presencia de Dios como algo bueno, algo alcanzable, la presencia de Dios como algo disponible para su creación en una convivencia mucho más directa o simplemente accesible. Animals or other species, animales u otro tipo de especies, plants, trees, las plantas y los árboles, everything that was needed in order to have life complete and a cycle
on his first creation. Todo lo que era necesario para que su creación estuviera en un ciclo completo y fuera sostenida por sí misma en esa obra de naturaleza. And for Adam, he had the women at the end. Y para Adán, al último, tiene a la mujer también como compañía. So at the end, if you see all this part of the list that God brings on his creation that was so good at the end, at the beginning, everything is stable in order to fulfill the purpose of God in the life of first men and women, the first humans. Así que si nos damos cuenta y vemos la lista de las cosas que Dios prepara, que son buenas para el propósito que iba a cumplir Él en los primeros humanos, Adán y Eva, everything was stable, everything was well done. Todo estaba estable, todo había sido correctamente realizado. When we meditate that everything needed for Adam and Eve was provided, everything that they desire, everything that they could think of having or need in their lives, everything was covered, everything was given from God. Así que si usted se pusiera a pensar en qué necesidad pudiera haber tenido Adán, qué otra deseo pudiera haber tenido Eva, en ese entonces todo había sido provisto, todo era cubierto por parte de Dios, todo había sido dado. God has provided us as well, if we can meditate in this first scenario of the Genesis. God has provided anything you need in order to be in this life with a purpose, with a good status, with a good condition, finding purpose, sense, and a way of living, a motivation to go in with your life and see that there's something special from above in order for you to experiment the blessings of God in every day with yourself, with your loved ones, with everybody around. Así que si usted se puede poner a meditar en este primer escenario que trae el Génesis en esta primera narrativa, todo estaba bien, todo era estable alrededor de la vida del hombre, que no necesitaba de nada extra, sino lo que Dios había provisto. Y así nosotros en nuestra vida, también de igual manera, para sentirnos realizados en nuestra vida, para ver el propósito de nuestra existencia, el por qué estamos aquí, nuestros intereses, el ver por nosotros, por nuestros seres amados, por todos los que están a nuestro alrededor, y ver que todo puede estar en orden, nos trae a meditar, nos lleva a esta meditación de que en el caso también de los primeros seres creados, los primeros hombres, todo era adecuado, todo estaba bien, Dios lo había hecho bien. So God did everything right. Since the beginning, He prepared everything. Everything was good. Everything was in complete order. So things turn around, así que las cosas cambian when man starts to decide in a different scenario from the purpose of God and the focus God had, the will and the desire of God in the life of Adam and Eve. Así que las cosas empiezan a cambiar. Cuando el hombre empieza a decidir, cuando el hombre empieza a hacer las cosas en una perspectiva que ya no es el enfoque o el propósito de Dios en Adán y en Eva. When we talk about the fall in Genesis chapter 3, cuando hablamos de la caída en el capítulo 3 de Génesis, and we see men struggling after committing first sin, and by men I mean both Eve and Adam, there's a whole new scenario in front of them. There's a whole new different world after they decide by themselves to do things
on their own, to do things on their understanding, to decide for themselves what they wanted to do, what they wanted to have. Así que la historia cambia cuando el hombre toma decisión, y por decir hombre me refiero tanto a Eva y a Adán, cuando empiezan ellos a tomar decisión aparte de la orientación o la visión que Dios tenía particularmente para ellos, cuando el hombre decide qué quiere tener, qué quiere hacer. Ahí es cuando vemos que se experimenta en el hombre un cambio. Viene ahora sí un escenario, una imagen completamente distinta a partir de este evento en su vida. For thus you are, and to dust you will return. Porque polvo eres, y al polvo volverás. There are consequences. There are struggles in our lives when after important decisions happen and we didn't live according to not only our expectation or the family expectation or your spouse expectation, when we live not according to God expected it, something wrong is going to happen. Something not very good will show up, and it's going to bring evidence that the decision, the options we took, the path we decided to go through weren't the plan and the purpose that God had for us, for yourself, for myself. Cuando vemos este escenario de el hombre decidiendo por sí mismo, el hombre viviendo las consecuencias, los resultados de una vida, una decisión de vida en lo individual que no tenía que ver con la visión de Dios, que no tenía que ver con el plan de Dios para él, que no tenía que ver con el camino que Dios había trazado para el ser humano, vemos que cosas terribles pasan. Vemos que consecuencias duras, complicadas, se empiezan a presenciar en la vida del hombre. You and me are given by God a beautiful purpose in life. Usted y yo tenemos de parte de Dios un bello propósito por el cual vivir. But our fall, like in the case of Eve and Adam, might be very different. Para nosotros tal vez nuestra caída, describiendo algo que probablemente sea muy diferente a la experiencia de Eva y de Adán, what you can describe in your life that separates, what you can describe maybe a single event, a multiple activities or events you have in your life that you identify that single thing or those things I did in my life or I have done or I have decided for. I know that specifically have put me in a situation where I just don't feel confident of the presence of God in me. That's my fault. That's my sin. That's the situation when I decided something that set me apart from God. That's our fault. That's our sin. Esta caída, describiendo nosotros, que puede ser tal vez muy distante a la historia o a la vivencia de Adán y Eva en el relato bíblico, es aquel momento, ya sea una ocasión, los momentos, las experiencias que usted puede identificar en su vida que usted claramente identifica como por esto o por estas cosas yo experimenté o he experimentado una separación de mi relación con Dios, un espacio entre la presencia de Dios y mi vida, una distancia en cuestión de relación. So, to describe what's our fall according to and meditating in this first story of the Bible can be something very different, but at the end it's something that you have very present and very clear in your mind
because of this way of living, because of this situation, because of my decisions, these specific decisions, I know I'm not according to God's plan. I am not living comfortable in my spiritual life, in my relationship with God. And that's how we can describe our sin, our error, our fault, however you want to call it. That thing or that group or bunch of things that are happening or happen already in my life are the ones that separate me from God, and I'm not living in peace in a relationship with Him. Así que para nosotros, describir esa caída, ese error, ese pecado, como usted le quiera llamar o clasificar, para usted va a ser esa acción o ese grupo de cosas o acciones, esas vivencias que usted claramente puede identificar y con convicción decir, por ello es que yo no puedo vivir o no he estado viviendo o he pasado en mi vida por lapsos de una separación evidente en mi relación con Dios, que no encuentro la paz o que no encuentro una armonía en mi relación con Dios. Men have plenty of situations when we can describe more than one fall. El hombre tiene muchas situaciones donde se puede describir ha tenido o tiene muchas caídas. And when you talk about your own story, when you see your story, your experiences, what can you describe as your fall or your faults? ¿Qué puede describir usted en su historia, en sus vivencias, como la caída o las caídas? What are the stories that you have pretty well identified in your mind that you said, there was a time, there was a passage of my life where I felt so separated from God, and I can really tell that error, that sin, really puts me in a situation to feel very apart from God? ¿Qué historias o qué sucesos usted describe entonces como esas caídas o la caída en su vida donde usted dice, claramente sentí en ese pasaje de mi vida una verdadera separación de Dios? Verdaderamente sentí que la presencia de Dios no era una buena conexión en mi vida entre Él y yo. So that's part of the redemption of God. That understanding and recognition that we are not living in the best condition in our relationship with Him make us understand that we have to take decisions, the determination to change that scenario at that time, to change the image we are living, that struggle we are going through. Así que importante para la historia de redención o las diferentes experiencias de redención que podemos tener en nuestra vida es identificar ese momento y darnos cuenta que las cosas ya no pueden estar así. Identificar que ese lapso de separación nos hace sentir una urgencia de las cosas tienen que cambiar, las cosas no pueden ser igual. So when we see the fall, when we see men in a error or a situation of sin, that's when we see God's hand coming from heaven to bring that relief, to save, to restore. That's how God starts redemption in the life of man. Así que después de la caída, después de un error, después de un pecado, la palabra de Dios nos ha mostrado a Dios mostrando, viniendo con una mano que ayuda, con una presencia que motiva y alienta para cambiar la vida del hombre. Ahí es cuando podemos describir, es el inicio o es el proceso de redención de Dios en la vida del ser humano. Y este proceso viene a provocar en la vida del ser humano la necesidad de salvación, experimentar la renovación en su vida, una restauración,
Esto es parte del plan de redención de Dios en la vida del hombre. In the case of Adam and Eve, en el caso de Adán y Eva, they needed something after their sin. They needed a new opportunity, a new perspective of life, because life was not going to be the same after the fall they received. Así que para Adán y Eva, ellos necesitaron una nueva perspectiva de vida, necesitaron renovar qué iba a ser para ellos, porque a partir de la caída las cosas ya no podían ser iguales en su vida. At the end of the story, we see God redirecting their lives, the life of the first man and woman, and everything worked for the plan of God, saving them and making them to have a new purpose, new standards of living, new focus of life. But things were different after that. Part of the redemption was that God forgave them, God gave them a new purpose, and that's how they see, and the description that I'm going to read in Genesis 4 describes exactly in the words of Eve how importantly it was for them the redemption of God in their lives after the fall. Vemos finalmente cómo Dios en este proceso de redención, en esta primera historia del Génesis, Dios redirecciona, nuevamente da dirección al primer hombre y a la primera mujer. Porque después de la caída las cosas ya no iban a ser iguales. Pero Dios restaura en ellos y pone en ellos un sentido nuevo, en el propósito de vida, en cómo iban a vivir a partir de ese momento. Dios les perdona, Dios restaura, ¿verdad? esa relación con ellos, pero viene una descripción muy preciosa precisamente en el Génesis capítulo 4, en la expresión de Eva, de cómo Dios seguía teniendo una relación con ellos y ellos también con Dios. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, "Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón." With the help of the Lord, con la ayuda del Señor. If we regard the story of Genesis, after they are thrown out of paradise or Eden, as the description of the first passage of Genesis, we see life is different, but the presence of God still being there. Vemos que en los primeros pasajes de la Biblia, después de que la narrativa nos dice que ellos son despojados del Edén, son expulsados, después de su caída, vienen ellos a experimentar un nuevo tipo de vida, tienen una nueva forma de vivir, pero la expresión que precisamente vemos en Génesis 4 habla de que lo que sigue existiendo es un vínculo y una relación con Dios. They experiment something we just love to have as humans when they have their firstborn son. Ellos experimentan algo que nosotros humanamente no podemos intercambiar, es algo grandioso, el nacimiento de su primer hijo. Out of Eden, they experiment Cain as their first son to be born. Ellos experimentan el nacimiento de Caín, su primer hijo, como el primer nacimiento del cual ellos pueden hablar. And this experience has to do with God giving them the chance to again have a purpose, have a way of living, have a understanding that God wanted them to live according to a good
and perfect plan He has for them. Now, it wasn't exactly what it was going to be before, but because of the healing hand of God and redirecting their life in this new rhythm of life they were going through, they found grace. They did find the grace of God and the mercy, because, like the Bible says, sin, and because of sin, we deserve death. So instead of being dead because of the sins, the sin they committed, and being in disobedience with God, they had the chance and the opportunity to regather again their minds and their relationship with God, and being restored and continue their life forming this new family in a new place, but at the same time continue with the blessing in a restored relationship with God the Creator. La historia nos dice que cuando ellos tienen a su hijo, ellos ya no están en el paraíso. Nos está hablando esto, que la vida, ahora ellos tenían un plan por delante, tenían un ritmo de vida que iba a ser distinto. Ya no iba a ser exactamente la vida que ellos tenían como propósito en el Edén. Sin embargo, algo que permanece y que está muy presente en la narrativa después del pasaje del capítulo 4 es la presencia de Dios, y que hay una restauración o una renovación en el vínculo con Dios. Hay una relación, hay una conexión entre Adán, Eva y Dios. Entonces ellos forman esta familia, ellos retoman su relación con Dios de alguna otra manera en el propósito que Dios redirecciona para ellos. Pero al final de cuentas, lo importante en esta historia de redención es que Dios no se aparta de ellos y hace que ellos no se aparten tampoco de Él. We see how God beautifully makes them to be with Him, and He continues to be with them as His Lord and Creator. There's a passage in Genesis 3, and I want to end up with this other and last part of redemption we can see in the first passages of Genesis. Quiero que veamos este último pasaje en Génesis 3:15 y cómo diferentes pasajes del primer relato de la Biblia nos puede ayudar a concebir que en Dios hay una redención y hay un plan siempre de redención, de salvación para nosotros. It says Genesis 3:15, dice Génesis 3, versículo 15. So the Lord God said to the serpent, because of you have done this, crushed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And 15 says, and I will put enmity between you and the women, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Dice el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, habla a la serpiente, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. On the different traditional interpretations of this passage, we call it a prophetic understanding of the Son of God coming to the story of man later, when the time was going to be fulfilled. Vemos tradicionalmente como una hermosa expresión de Dios, o una expresión profética de Él, que a través de este pasaje vemos como el Hijo de Dios, de alguna otra manera, más adelante en la historia de la Biblia, habría de venir bajo esta simiente. So the offspring of the woman. That was how somebody was going to crush
the serpent, which caused originally this sense and temptation for the fall of Adam and Eve in the first story. Así que vemos que este individuo que iba a lastimar en la cabeza a la serpiente, que es quien causa en este primer relato la caída de Adán y Eva, eventualmente en la historia, de la simiente de la mujer habría de venir quien habría de castigar o lastimar a la serpiente, haciendo, ¿verdad?, un castigo por haber causado la caída del hombre a través de la tentación. And so this is how the story of redemption of God is not gonna end with that first narrative of Adam, Eve and their first sons and daughters. Así que es por eso que esta historia de redención no va a culminar con la primera narrativa de la primera historia entre Adán, Eva como los primeros hombres y sus primeros hijos e hijas. The story of redemption is gonna continue until our days. La historia de redención va a continuar hasta nuestros días. The story of redemption of God and man is gonna be something we'll live with until finally we meet Him. La historia de redención seguirá con nosotros como creación de Dios y como hombres hasta el día que nos encontremos con el Señor. Because we will always be in this need. We will always find ourselves in this deep and great need for somebody to come, like in this case Jesus, who was promised to be later on so needed to save the people of God as the only way of true redemption by faith in Him. Así que todos, como en este caso, necesitamos de un Salvador que habría de ser Cristo Jesús, simbolizando el pasaje profético, que a final de cuentas era la única forma y habría de ser la única manera para nosotros recibir la paz que necesitamos para estar en una buena relación con Dios. The redemption story of God will never stop in our life. La historia de redención en tu vida nunca va a dejar de ser. God helping you through every process in life is not gonna end up in one single story. La historia de redención de Dios en tu vida, por las experiencias que tienes, no va a ser una situación de una sola ocasión. The ways of God working in your life, redirecting, restoring, renewing, is something that we need every day in our life, and we have to recognize that without His intervention, without His presence, we will always feel the deep and desperate need of redemption, of salvation. And we thank God because His grace and mercy made everything possible for us to reconnect with Him in a great and good relationship with Him. Amen. Así que la historia de redención para nosotros es algo que nunca va a dejar de ser. Y mientras tengamos nosotros aliento de vida y el entendimiento del propósito de Dios para nosotros, siempre nos daremos cuenta que muy en el fondo siempre estaremos necesitados de un Salvador. Siempre estaremos necesitados de Él trabajando en nuestra vida y trayendo para nosotros una paz y un restablecimiento de nuestra relación con Él. Keep praying, because God has not stopped those great stories and beautiful stories of redemption in your life. Sigue orando y bendiga al Señor, porque esas historias de redención en su vida no han terminado ni van a dejar de terminar. Él siempre estará ahí. The devil did not tempt Adam and Eve to steal, to lie, to kill, to commit adultery. He tempted them to live independent of God. Dice Bob James. El diablo no tentó a Adán y Eva para robar, mentir, matar o cometer adulterio. Los tentó para que vivieran independientemente de Dios. So, understanding this quote of Bob
Jones. Así que entendiendo esta reflexión de Bob Jones, to live depending of God make us understand that we have the need of redemption by faith in Jesus Christ all of our days. Así que entendiendo esta frase, lo que nos hace a nosotros entender que tenemos la necesidad de una dependencia de Él, es una redención de Dios, es depender de Dios. Y cuando dependemos de Él nos damos cuenta que necesitamos vivir una experiencia de redención con Dios constantemente en nuestras vidas. May God help you understand the beautiful plan of salvation in your life through Jesus Christ by faith. Amen. Que Dios le ayude a entender el plan de salvación de Dios por medio de la fe para tu vida cada día. Dios te bendiga. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás